Bienvenidos a este análisis sobre cómo la evaluación rigurosa de tierras es sin duda la base innegociable para diseñar los agroecosistemas resilientes del siglo XXI. Hoy vamos a explorar cómo un cambio de paradigma integral va a transformar por completo la forma en que interactuamos con el suelo y producimos alimentos. Porque, seamos sinceros, comprender la verdadera vocación del territorio ya no es una opción, es el pilar fundamental para garantizar nuestro futuro. Vamos a ello. Para entender este ciclo de vida metodológico en cualquier proyecto agrícola, pasaremos por 6 fases. Empezaremos viendo por qué hay que desaprender las malas prácticas, pasaremos por la transición agroecológica, analizaremos a fondo la evaluación ex ante para el diseño y la evaluación ex post para el monitoreo. Después, veremos el papel de la tecnología y finalmente el rol del agrónomo del futuro. Bien, fase 1. Desaprender las malas prácticas. Y aquí nos encontramos con una contradicción enorme en el modelo tradicional. Podemos llamar verdaderamente moderna a una agricultura que destruye constantemente el mismo suelo del que depende. Durante décadas, aplicar fertilizantes sintéticos, meter maquinaria pesada que compacta el terreno a más no poder, o rociar pesticidas sistemáticamente se ha vendido como progreso tecnológico. Pero ojo, hacer todo esto sin un diagnóstico ambiental profundo no es un avance. Al contrario, es una vía directa hacia la degradación acelerada de la tierra. Operar a ciegas tirando de suposiciones o recetas estandarizadas en vez de aplicar ciencia específica para cada parcela, bueno, es una apuesta con consecuencias irreparables a largo plazo. De hecho, los resultados de operar sin ese diagnóstico preciso y previo son alarmantes. Una mala selección del terreno y un manejo sin datos locales acaban inevitablemente en la contaminación severa de aguas superficiales y subterráneas por la lixiviación de agroquímicos. Y el resultado directo de esta tremenda falta de rigor es brutal, una acumulación de metales pesados en nuestra cadena alimentaria. Hablamos de un riesgo incalculable para la salud pública, por no mencionar la generación de suelos severamente erosionados y biológicamente muertos. Es un legado de ineficiencia que el sector necesita desaprender ya mismo. Pasamos a la fase 2, la transición agroecológica. Frente a todo este panorama de degradación surge una solución muy clara respaldada por instituciones como la FAO, la agroecología. Y no es solo un concepto de nicho, se define como una disciplina científica, un conjunto de prácticas aplicadas y un movimiento social en toda regla. Esta visión transdisciplinaria estudia al milímetro cómo interactúan todos los componentes del ecosistema. Nos exige integrar la ciencia académica más puntera con la inmensa sabiduría campesina local, esa que ha sostenido territorios enteros durante siglos. Básicamente nos obliga a mirar la producción agrícola a través del prisma de la calidad nutricional, la función ambiental y la equidad, dejando de lado de una vez por todas esa obsesión exclusiva por el volumen a corto plazo. Y esto nos lleva a la fase 3, la evaluación ex ante, el diseño. Para construir ecosistemas resilientes en el campo real, la base metodológica nos exige separar dos fases que son absolutamente innegociables. La primera es la evaluación ex ante. Esto se hace de forma exhaustiva antes de plantar una sola semilla. Su núcleo es el diseño espacial. Analiza el entorno en 3 dimensiones para reducir los riesgos de forma drástica y estimar si el cultivo será viable en el futuro. Por otro lado, tenemos la evaluación ex post, que complementa este proceso incorporando la 4ª dimensión, el tiempo. Implica el monitoreo riguroso y continuo de los impactos reales durante el ciclo del cultivo. Ambas evaluaciones son indispensables, complementarias y cumplen funciones radicalmente distintas. Si nos centramos en esa fase inicial, la ex ante, el análisis tiene que ir mucho más allá de la simple capa superficial arable. Hay que observar los perfiles de suelo en profundidad para revelar la verdadera capacidad de soporte y la resiliencia de la tierra. Analizar esta dimensión profunda es absolutamente crítico. Nos permite entender la percolación del agua, prever problemas de drenaje y calcular el potencial real de retención de nutrientes a medio y largo plazo. Por ejemplo, intentar establecer cultivos muy exigentes como el aguacate o los cítricos en un suelo sin la profundidad efectiva adecuada es literalmente garantizar un fracaso productivo y económico desde el primer día. Toda esa inmensa cantidad de datos derivados del diagnóstico ambiental profundo se transforma después en mapas de aptitud espacial. Y estos mapas son una auténtica pasada. Son herramientas que traducen esa información técnica tan compleja y clasifican la fertilidad del suelo para asegurar que ubicamos cada cultivo en su lugar óptimo. Gracias a esta metodología, podemos diseñar de forma inteligente bosques productivos, selvas de cacao o sistemas agroforestales de café, basándonos en el relieve exacto, el microclima y la litología del paisaje. Representa, en esencia, el arte y la ciencia de diseñar una agricultura hecha a medida para la vocación natural de cada terreno. Llegamos a la fase 4, la evaluación ex post, el monitoreo. El rigor científico no se detiene cuando echamos la semilla. De hecho, ahí empieza la prueba de fuego. Una vez que el agroecosistema está activo, la evaluación ex post se convierte en nuestra herramienta de diagnóstico continuo fundamental.
Al incorporar el tiempo como esa cuarta dimensión vital, nos permite rastrear con precisión milimétrica la intensidad del uso de la tierra. Hay un dato súper revelador en la agronomía moderna. Muchísimos proyectos agrícolas colapsan entre los 3 y 10 años de vida operativa, simplemente por no lograr identificar a tiempo las señales tempranas de degradación. Y claro, el daño cruza un umbral de no retorno. Durante esta fase de monitoreo, la atención al detalle debe ser exhaustiva. Cada vez que pasa el tractor, cada ciclo de riego o aplicación de abono genera un impacto en el sistema que debe cuantificarse. Rastrear la salud biológica del suelo, analizando bacterias, hongos y macrofauna, es clave. Al fin y al cabo, son el motor del ecosistema. Al mismo tiempo, medimos propiedades químicas importantísimas como el pH, la salinidad y los nutrientes, además de factores físicos como la compactación y la capacidad de drenaje. Y por si fuera poco, se evalúa estrictamente la calidad del agua de riego, el rendimiento y la dinámica de las plagas. Es una vigilancia sistemática y constante. Pasamos a la fase 5. Tecnología para agroecosistemas resilientes. Lejos de rechazar el progreso tecnológico, la transición agroecológico lo necesita y lo abraza por completo. Hoy en día, las aplicaciones móviles nos permiten llevar metodologías súper complejas, como las clasificaciones taxonómicas de suelo y los análisis espaciales, directamente al campo. Usamos técnicas proxy, que funcionan como métodos indirectos de evaluación para obtener diagnósticos rápidos, fiables y de muy bajo coste directamente sobre el terreno. Así que el técnico ya no tiene que esperar semanas por los resultados de un laboratorio lejano. Ahora tiene una capacidad brutal para tomar decisiones agronómicas críticas en tiempo real. Y ojo, que este intenso trabajo de campo se potencia enormemente con el uso de software especializado. Hablamos de sistemas de alto rendimiento capaces de procesar millones de puntos de datos de forma casi instantánea. Permiten a los agrónomos modelar escenarios complejos, monitoreando con una precisión asombrosa la calidad del agua en cuencas enteras, rastreando el carbono en el suelo como indicador de cambio climático o incluso detectando metales pesados. Es la integración total del Big Data y la computación moderna puestos al servicio de la regeneración ecológica. Y por último, fase 6. El agrónomo del futuro. Dominar todas estas herramientas de evaluación culmina en un nuevo paradigma, regido por 7 mandamientos fundamentales para la agricultura del siglo XXI. Es un ciclo continuo. Primero, desaprender todo lo que resulta perjudicial. Segundo, aprovechar a fondo la sabiduría campesina. Tercero y cuarto, generar nueva ciencia adaptada al ámbito local y crear tecnología con pertinencia territorial. A partir de ahí, se busca automatizar la agricultura de forma inteligente, promoviendo la innovación y las empresas con impacto social. Finalmente, nos exige enseñar la agronomía de una manera completamente distinta, formando profesionales conectados con su realidad. El éxito absoluto de este modelo transformador está en sacar toda esta rigurosa metodología del aula y anclarla en la tierra productiva. Y todo esto nos deja una gran pregunta final sobre la mesa. ¿Qué tipo de paisajes resilientes diseñará la próxima generación al integrar impecablemente la evaluación ex ante para el diseño y la ex post para el monitoreo? Hay un potencial inmenso y muy real de sanar el planeta mientras se garantiza la nutrición global de forma verdaderamente sostenible. La ciencia, los datos y las herramientas ya están disponibles. El gran desafío ahora es la ejecución y mantener un compromiso inquebrantable con la tierra. Nos espera un panorama realmente apasionante,